de Dios es muy importante que nosotros sepamos que no tienes mejor consejero que lo que aquí mismo te está diciendo la palabra de Dios que debas de hacer. El mejor consejo que puedas recibir es el que está aquí. Y en el libro de Efesios, capítulo número 4, versículo número 17, te da una instrucción muy importante. El que nosotros conozcamos a Jesucristo es algo muy importante en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque no por religión. Esto no es de que es que yo soy de Cristo y el otro dice, no, es que yo soy de San Judas Tadeo, y esto no se trata de estas cosas, no son así. Por más que el diablo exija respeto a las religiones, lo cierto es que solamente hay un camino para que tú puedas tener la victoria, y ese camino se llama Jesucristo. Jesucristo es una persona que no todos tienen el conocimiento de quién es Jesucristo y para qué vino Jesucristo. Es más, muchos piensan que le piden a la Virgencita o al santo de su devoción para llegar a Cristo. Eso es lo que mucha gente pensaba. Al menos yo, cuando fui católico, también eso pensé, que le pedía a la Virgen o al santo de mi devoción de aquel entonces para llegar a Cristo. Pero lo cierto es que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo número 2, versículo número 5, que hay un solo mediador. Dice, porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo. Entonces, cuando yo entendí ese pasaje bíblico, que no sabía, porque no lo conocía, no sé si ustedes ya lo conocían, pero cuando yo entendí ese pasaje bíblico, que hay un solo Dios, perfecto, sí, sabemos todos que hay un solo Dios, y un solo mediador, ahí fue donde ya me cayó el 20. Mediador. ¿Qué es un mediador? Mediador es uno que intercede entre Dios y tú. Alguien que aboga por ti. Está abogando por ti. Ese es un mediador que te defiende. Dice el apóstol Pablo, dice, prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo. Dice, ¿cuál es la meta entonces? Dice, al supremo llamamiento de Dios. Él mismo se está contestando. Supremo llamamiento de Dios es tu meta. O sea, que Dios te llame a su presencia. Pero si estás siendo obediente a Dios, mueres siendo obediente a Dios, entonces llegas a esa meta victorioso. Porque hay quienes llegan a esa meta, pero con muchísima cola que le pisen. Entonces se convierte en un momento de angustia. He sido malo y perverso toda mi vida y ahora voy a estar cara a cara con Dios. ¿De qué me va a hablar? Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahí está el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo lo dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ojo, no en la Virgencita ni en el santo de tu devoción. Porque mientras estamos en este mundo, estamos expuestos a ser engañados espiritualmente hablando para que nosotros no lleguemos a esa meta. Si la meta es Dios, el apóstol Pablo lo está advirtiendo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y cuando tú razonas lo que dijo el apóstol Pablo, dices, entonces, ¿qué rayos tiene que ver la Virgencita y el santo de mi devoción que antes tenía? Si la meta es en Cristo Jesús, para llegar a la meta tiene que ser en Cristo Jesús, pues entonces me voy a enfocar a Cristo Jesús. Y tengo que ser bien específico. Cristo Jesús o Jesucristo. Porque hay quienes dicen Jesús y el diablo dice, pues
le está hablando a alguien que se llama Jesús. ¿Quién de ustedes se llama Jesús? Nadie, ¿verdad? Ok, nadie se llama Jesús, pero hay muchísimos Jesuses por todos lados. O sea, tú tienes que ser muy específico. ¿Quién es tu Señor? ¿Jesús? El diablo va a decir, perfecto, ahí está Jesús Pérez, el vecino. Él dijo que su Salvador es Jesús, pues ahí está Jesús Pérez. Entonces Jesús no es tu Salvador, porque no está siendo específico. Tú tienes que decir, el poderoso Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, Él es el que yo he escogido como mi Señor y Salvador, mi único Señor y Salvador. Entonces, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Porque el diablo, así es legalista el diablo. Y se hace como que la Virgen le habla, así, para que mejor me entiendas. Cuando estaba en el jardín del Edén, en el paraíso, Eva, se le acerca el diablo en forma de serpiente a Eva y le dice, con que Dios dijo que no coman de ningún fruto, de ningún árbol. Y le corrigió Eva al diablo y le dijo, no dijo eso. O sea, el diablo sí sabía lo que Dios ordenó, pero el diablo siempre tira el chicle para ver si tú te enganchas. Y Eva le corrigió, no dijo así, dijo Dios que de todo podemos comer menos del que está en medio. Porque el día que comamos de ese que está en medio, ciertamente moriremos. Y el diablo le dijo, no es cierto, no van a morir. O sea, Dios se refirió a una muerte. Pero nuestro entendimiento humano siempre entiende lo que sabes, de que te vas a morir a este cuerpo. Pero la muerte a la que se refería Dios era la separación espiritual con Dios. Esa muerte es la peor que puede suceder. Hay personas que viven muertos en vida, ¿sí sabían todo eso? ¿Sí sabían eso? Personas que viven una vida estando muertos espiritualmente. Son aquellos que les llaman muertos en vida, que viven una vida sin propósito. Y el diablo, sabiendo que el humano es tardo para razonar, o que es fácil de confundir, el humano es fácil de confundir, así de sencillo. El diablo le dice, no es cierto, no van a morir. Entonces cuando probaron la manzana, dice, porque sabe Dios que el día que ustedes prueben de ese fruto, sus ojos serán abiertos y van a tener mucha sabiduría y van a conocer la ciencia, van a conocer todo. Entonces dice la mujer, bueno, pues está interesante eso. El diablo aventó el chicle, se pegaba y la mujer le valió gorro que Dios hubiera dicho que no comieran de ese. O sea, había todos los demás árboles que sí podían comer del fruto de los demás árboles, pero de ese no. O sea, si eran los mismos, ponle tú que fueran los mismos, ¿qué tenía yo que comer del que Dios prohíbe? Entonces Eva agarra ese fruto que Dios dijo no, lo come, mira, no morí. Y hasta le habla a Adán y le dice, mira, el fruto, pero dijo Dios que mira, no te preocupes, acá el diablo me está diciendo, la serpiente me está diciendo que vamos a tener mucha sabiduría. Así que come. Y Adán comió. Y es ahí cuando se pone buena la cosa. Cuando desobedeces a Dios vienen las consecuencias. Ahorita vivimos en un mundo donde todo el mundo desobedece a Dios. Dios dice, a mí solamente adórame. Eso es lo que Dios ordena. ¿Y qué es lo que hace la gente? Se postra delante de la Virgen María, luego se postra delante de San Judas Tadeo, luego se postra delante de San Pascual Bailón y le piden, y luego que quieren novia o que quieren novio, le piden al San Antonio y lo ponen de cabeza, que porque así funciona. O sea,
tontería y media que el diablo inventa y que pone en las personas. Pero Dios da una orden y esa orden se tiene que obedecer. Como no han obedecido, en este mundo hay más personas que no obedecen a Dios. Díganme cómo está ahora con el coronavirus, que no se quiere ir. Y que viene el Delta, y que viene el Omicron, y que viene una ola, y que viene otra ola, y que viene la otra ola, y que una vacuna y luego el refuerzo. No es refuerzo, varón. La segunda vacuna no es refuerzo. Lo que pasa es que no funcionó la primera y le están metiendo la segunda a ver si pega el chicle. Y como no pegó ni la primera ni la segunda, y la gente se sigue enfermando y muriendo, le están metiendo el tercer refuerzo. Pero el tercer refuerzo significa que el primero y la segunda aplicación no funcionaron, ni van a funcionar, varón. ¿Por qué? Porque las personas de todos modos se van a morir. Y de Dios nadie se va a burlar. Así que, cuando Dios ordena algo, tenemos que obedecerlo. Así es, amén. No es por religión, es para que te vaya bien. Aquí la palabra de Dios, fíjate bien lo que nos está diciendo. La nueva vida en Cristo. Si tú recibes a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, varón, tienes una nueva vida. Porque tus pecados quedan atrás, quedan en el pasado. Cuando Adán y Eva comieron de ese fruto, se murió la relación con Dios. Ahí está la muerte a la que Dios advirtió, van a morir. Pero cuando estás en Cristo, se restablece la relación con Dios contigo a través de Cristo. Y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Por eso el diablo, cuando fue derrotado por Jesucristo en esa cruz del Calvario que Jesucristo pagó en la cruz para que tú seas libre, el diablo fue derrotado en esa cruz. Y al tercer día que Jesucristo se levantó de los muertos, se consumó la derrota a Satanás y a todos sus demonios. Entonces al diablo no le quedó otra opción que engañar y meter sus inventos de que la Virgencita y que el Santo y que todo eso y que San Judas y que la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Y el diablo no le queda otra más que aventar los recursos para ver el primer tonto que se enganche. Así con todo respeto dicho sea, pero es una realidad. Jesucristo es el que pagó. Pero Satanás es el que avienta el gancho. Órale, aquí está la Virgencita y ahí está el milagro para que creas que la Virgencita lo hizo. Satanás te puede hacer cualquier milagro también. Lo vimos cuando Moisés fue ante el faraón a pedirle que dejara ir al pueblo hebreo de Egipto, que ya no lo tuviera esclavizado. No quiso. El faraón endureció su corazón. Demuéstrame que vienes del nombre de Dios. Y en la vara de Aarón se convirtió en serpiente. Se rió el faraón. Dijo, mis hechiceros lo hacen también. A ver, hechiceros, vengan. Denle una lección al Moisés. Vinieron los hechiceros y también aventaron una vara y la vara también se convirtió en serpiente. Por aquellos que creen que su fe puesta en la Santa Muerte da resultado, quiero que sepas que el diablo también hace milagros. Pero ¿qué fue lo que sucedió con esas dos serpientes? Uno era de la vara de Moisés y otro era de la vara del hechicero. La serpiente de la vara de Moisés va con la serpiente del hechicero y se traga a la serpiente del hechicero. Y ahí se demuestra que el poder de Dios sigue siendo el poder de Dios. Se convirtió en la vara de Moisés otra vez la serpiente. Entonces, varones, aquí lo importante es que nosotros entendamos que el poder de Dios es mucho más alto, mucho más grande que el poder que el diablo te pueda dar. Hay algo que el diablo jamás te va a poder dar, y esa es salvación y vida eterna.
ahí es donde Dios y nuestro Señor Jesucristo se engrandecen, porque con la salvación y la vida eterna, el diablo no puede compararse. El diablo te va a poder ofrecer aquí todo lo que tú quieras, pero te traiciona. Y luego después, tú te quedas en una situación peor que en la que estabas, porque pusiste tu fe en una virgen, en un santo de tu devoción, o en la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Y resulta que el diablo te jugó, te dio la entrada para que enganches, y después te deja bien empinado, con todo el respeto de la palabra, perdón de la palabra, pero te deja bien empinado el diablo. Cuando estás en Cristo Jesús, varón, siempre tienes victoria, y siempre vas a poder vencer. Yo le enseñaba hace un momento en un centro de rehabilitación un pasaje bíblico que les quiero compartir a ustedes. Ahí va. Es Juan, capítulo 14. Versículo número 12. Dice, fíjate bien cómo dice Jesucristo, con esto me voy a despedir, pero les dejo esta pepita de oro. Dice, de cierto os digo, dice Jesús. Miren, está escrito con rojo lo que les voy a escribir. Aquí todo lo que está escrito con rojo es palabra de Jesucristo. Y aquí dice, de cierto os digo, el que en mí cree, dice Jesucristo, el que cree en él, las obras que yo hago, él las hará también. Ahí está. Este es el pasaje bíblico más ignorado por todas las iglesias del mundo. Las personas conocen este pasaje bíblico que Jesucristo dijo, y lo dijo de 2 veces, de cierto, te lo estoy diciendo, sin lugar a duda, que las obras que yo hago, tú las puedes hacer también, siempre y cuando seas compatible con Cristo. Y luego fíjate lo que dice, y aún mayores hará. O sea que lo que Jesucristo hizo, tú las puedes hacer todavía más grandes de lo que Jesucristo hizo, que lo que Jesucristo hizo. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. En esto sabrán que son mis discípulos, en que se aman unos a los otros. Eso es ser mis discípulos. Porque el diablo dice, no, se lo dijo a los discípulos que estaban en aquel entonces con Jesús. Y no es así. Los discípulos murieron, pero hicieron discípulos. Y esos discípulos siguieron haciendo discípulos, y así por el transcurso del tiempo hasta llegar ahorita, donde yo estoy aquí con ustedes. La finalidad que yo tengo es que ustedes sean discípulos también, y que ustedes aprendan, y que después ustedes enseñen y tengan discípulos de Cristo también. Esa es la finalidad, varón. Para que cada vez que exista un discípulo de Cristo, se adueñe de este pasaje bíblico que el mismo Señor Jesucristo dijo: las cosas que yo hago, Él las hará también, y aún mayores. Pero fíjate, puso una condición: el que en mí cree, el que en mí cree, porque muchos creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. Aquí está este pasaje bíblico, y la prueba está que aún hay cristianos que, gloria a Dios, aleluya, como si fuera un tic nervioso, pero llega una enfermedad y no saben qué hacer con la enfermedad. Van y consultan con el médico, cuando aquí Jesucristo dijo que las cosas que Cristo hizo, tú las harás también, y aún mayores. O sea que si estás enfermo, tú no tienes por qué estar enfermo, porque Jesucristo ya pagó en la cruz por tu enfermedad. Pero si tú no sabes que Jesucristo pagó en la cruz, o no te acuerdas que Jesucristo pagó en la cruz, como sucede a los cristianos por allá, que les da amnesia, de los católicos ni hablemos, esos están más perdidos que el diablo.
Pero el que conoce la palabra de Dios, ¿cómo es posible que este pasaje bíblico no lo aplique en el momento de la adversidad? ¿Qué acaso vimos a Jesucristo que llegó un enfermo y le dijo Jesucristo al enfermo, vete con el médico al hospital allá que te atiendan? ¿A poco dijo eso Jesucristo? No, así no nos enseñó Jesucristo. Para que vean que ser cristiano es otra cosa muy diferente que lo que el cristianismo enseña. El cristianismo nada más el nombre tiene de cristiano. Pero el cristiano verdadero, varón, es aquel que dice y hace exactamente tal como Jesucristo nos enseñó. Se te presenta una adversidad, ¿qué vas a hacer en esa adversidad? ¿Qué haría Jesucristo en esa adversidad? Una enfermedad, por ejemplo. ¿Qué haría Jesucristo si se presenta un enfermo? ¿O cuándo vimos a Jesucristo enfermo? Jamás lo vimos enfermo. Y cuando fue crucificado y lo dejaron molido, cuando resucitó íntegro. O sea, ni la muerte pudo vencer a Jesucristo, porque Jesucristo venció la muerte. Amén. Y todo lo que pidieres, fíjate bien, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo que todo lo que pidas a Dios Padre en el nombre de Jesucristo. No está diciendo que algunas cosas, está diciendo que todo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. ¿Quién va a hacer el milagro? Jesucristo. Así es. ¿Pero qué vas a hacer tú? Pedir al Padre en el nombre de Jesucristo. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué le vas a pedir al Padre en el nombre de Jesucristo? ¿Qué le vas a pedir? Porque la misma palabra de Dios advierte, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces, aquí es importante que entendamos cómo vamos a pedir. ¿Qué vamos a pedir? Porque mucha gente no sabe pedir al Padre. Creen que pedirle a Dios, Señor, te pido por mi abuelita que la sanes, te pido porque me des un trabajo. Y así no se pide. Así es lo que mucha gente hace. Hacen hasta cadenas de oración, ayunos. Te pedimos, Padre, que sanes al enfermo. Y no es así. Entonces, ¿cómo es? Bien sencillo. Si tú eres compatible con Cristo, después de darle honra y gloria y adorarle por todo lo que Él es, grande nuestro Dios Todopoderoso, si de pedir algo se trata, tú le vas a pedir, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, así como está diciendo Jesucristo, todo lo que pides al Padre en mi nombre será dado. Entonces tú le dices a Dios, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te ruego y te suplico que me des tu Espíritu Santo. Porque cuando tienes el Espíritu Santo de Dios, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén, amén. Cristo te fortalece y el poder del Espíritu Santo está contigo. ¿Qué más quieres? No quieres ya nada. ¿Por qué? Porque cualquier conflicto lo vences en el poderoso nombre de Jesucristo. Porque hay dos cosas: el poder y la autoridad de Jesucristo en ti y el poder del Espíritu Santo obrando a través de Jesucristo. Amén, aleluya. Ahí está, varones, se los comparto para que ustedes reciban esta enseñanza. Que no se enseña esto en las iglesias, y no porque esté alardeando, no alardeo, sino que yo quiero poner las cosas en claro. Jesucristo dijo, si creen en mí, las cosas que yo hago ustedes las pueden hacer también, así de sencillo. Pero el diablo católico y el diablo disfrazado de pastor cristiano y de todo eso, enseñan otra cosa. Enseñan que el pastor es la única autoridad para poder orar. Y no es así. La oración, yo te puedo apoyar en oración, pero yo puedo ser un gran pastor y orar por ti. Pero si tú no eres compatible con Cristo, así yo ore, ayune, gloria a Dios, aleluya, y todo ese cuento, no va a suceder nada si tú
no eres compatible con Cristo. Así que si tú eres compatible con Cristo, te tengo una buena noticia. Tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. 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 Y con Cristo, dice la palabra de Dios, somos más que vencedores. Amén. Les dejo esta pepita de oro para que se queden con ella y la atesoren. Y la próxima semana les vuelvo a dar otra pepita de oro, si Dios me permite vivir para poder visitarles. Amén. Amén. Vamos a hacer una